Crecimos escuchando historias sobre el abominable hombre de las nieves. Alrededor del mundo abundan los testimonios de personas que dicen haberse topado frente a frente con un ser de más de 2 metros de altura, de un cuerpo desproporcionado y de pies gigantes, el que aparentemente no provocaría daño alguno, al menos al ser humano, pero sí ha sido motivo de estudios por parte de investigadores durante décadas. Conocido como el Bigfoot en Estados Unidos, el Yowie en Australia o el Yeti en el Himalaya, pero de manera general como el abominable hombre de las nieves. ¿Y saben qué? Chile no ha estado exento de la aparición de este ser. Es por eso que me dediqué a investigar sobre el tema y traerles este video titulado como el Yeti de Rengo. Para muchos investigadores, el abominable hombre de las nieves se trataría de un ser de la criptozoología, mientras que otros lo catalogan como el verdadero eslabón perdido. Nos vamos al año 1958, cuando periodistas del diario La Gaceta de Santiago se dirigen hacia la cordillera por Rancagua, al sector de Popeta, para ser exacto en Las Nieves, en donde existían rumores de la aparición de un ser de similares características a las de un simio gigante. Según el propio testimonio de las más de 15 personas que lo habrían visto cerca al valle cordillerano al interior de Rengo y específicamente cerca de los faldeos del Cerro Palomo, se trataría ni más ni menos de un ser mitad hombre, mitad simio, de más de 2 metros de altura. Uno de esos testigos fue Carlos Soto, arriero del sector del Valle de los Huesos, el que lo describió como un ser peludo con una barriga sobresaliente, brazos largos y huesudos, vestido con harapos similares al cuero. Pero lo más llamativo de su testimonio fue que este ser aparentemente brincaba sobre las rocas. Carlos Soto también menciona que en su momento no podía creerlo. La mula que andaba siempre con él estaba aterrorizada. El camino de regreso a casa fue un infierno. Sentía en todo momento que este ser lo venía acechando. Cuando por fin logró llegar a casa, dijo que estuvo más o menos 1 semana y media con una fiebre terrible. Desde aquel momento la voz comenzó a correrse. Periodistas de la Radio Minerva de Rancagua no querían quedar atrás con la información del momento y realizaron el viaje al lugar exacto, donde los lugareños y testigos reafirmaron que habrían visto a este ser, personas que incluso juraban por la Virgen y sus hijos de haberlo visto. Antonio Cárdenas fue el periodista encargado por parte de la Radio Minerva. Su jefe y amigo Jorge Villalón, en tono de burla, le consulta si esto era real o solo una noticia tendenciosa. A lo que Jorge tajantemente respondió: esto es cierto. Tras aquella respuesta, el gobernador de la zona, Ricardo Bayer, facilita un vehículo a los periodistas para que fueran a reportear lo que estaba sucediendo. El diario La Gaceta de Santiago también se sumó a la investigación, tomando un rol protagónico ya que se encargaría de entregar información actualizada, sobre el que ya era conocido como el Yeti de Rengo. El impacto que causó la información difundida por la prensa de la época fue tan grande que el temor por la presencia del Yeti aumentaba gradualmente. Por otra parte, grupos planificaban la primera excursión hacia la cordillera, liderados por Raúl Cumcille y José Martínez, conocidos sandinistas, quienes pretendían cazar al hombre de las nieves chileno. A pesar de que la búsqueda del Yeti de Rengo fue un fracaso, Raúl Cumcille dio algunas declaraciones al diario La Gaceta, diciendo que al adentrarse por la precordillera habrían escuchado un gruñido extraño. Junto a esto también descubrieron huellas gigantes. Con el paso del tiempo, Raúl Cumcille se retracta de todo lo que había dicho, diciendo que todo lo declarado fue en broma, aunque en su momento la creencia del hombre de las nieves chileno crecía. Además de los testimonios ya mencionados, algunas personas aseguraban hasta el final haber encontrado huellas gigantes, que por ningún motivo eran de un ser humano. Esto alertó aún más a la comunidad, que ya en ese momento se encontraba completamente atemorizada. Pero lo que realmente llamó la atención de los investigadores fue que en cada entrevista que se realizó a las personas, estas trataban de describir extraños fenómenos lumínicos que ocurrían en los cerros, justamente cuando la presencia del Yeti se hacía notar. Incluso la prensa internacional dejó en evidencia el testimonio de 2 sandinistas chilenos que lograron ver a este ser, al lado de una extraña nave que aterrizaba en los cerros. Es acá que el tema se torna interesante, ya que en otros países la presencia del Yeti siempre estuvo relacionada al tema ovni y visitantes alienígenas. A esas alturas el tema era una realidad, ya que el movimiento de la gobernación
junto a investigadores, empresarios mineros que auspiciaron también la captura e incluso también Carabineros de Chile. Solo debemos imaginar el impacto que pudo haber causado en la época una situación como esta. El regidor y empresario de Rancagua, Carlos Olivares, dio inicio a la búsqueda del Yeti de Rengo. Su acompañante fue Manuel Méndez, el director de la Biblioteca Municipal de Rancagua. Fue tan seria la búsqueda que crearon el Club de Amigos del Hombre de las Nieves de Rengo. Dentro de la información curiosa de esta historia vuelven los testimonios de Carlos Soto, quien supuestamente habría fotografiado las huellas del Yeti, y aquellas fotos habrían sido entregadas a Carabineros, pero al momento de consultar por las mismas, negaron completamente la versión de Carlos. Pasaron los meses y los rastreos en la zona no dieron muchos resultados, aunque los testimonios seguían apareciendo en otros sectores aledaños. Dentro de las declaraciones que más llaman la atención son las del cabo Pedro Riquelme, jefe del retén de la localidad de Popeta, el que comentó al diario La Gaceta que el caso del Hombre de las Nieves de Rengo mantenía muchas aristas, de las cuales era mejor no seguir indagando. Finalmente, al mismo diario La Gaceta, el sargento de la Cuarta Comisaría, José Martínez, cierra el caso con un tajante titular: lo único seguro respecto al abominable Hombre de las Nieves es que realmente existe, pero en el Himalaya, bajando el perfil de este caso que los tuvo atrapados durante varios meses. La señora María Órdenes recuerda como si fuera ayer cuando padres y abuelos comentaban la historia de los hombres simios de la cordillera, quienes bajaban en una época del año a buscar alimentos. La forma en cómo describían a estos hombres, gigantes, de ojos pequeños, cuerpo peludo y extremidades esqueléticas, provocaba un pavor inmenso antes de ir a dormir. A pesar de ello, recalcaban que eran inofensivos. Según su abuelo, él habría encontrado a uno muerto y logró sacar parte de su piel. Recuerdo que estábamos una noche de verano jugando cartas cuando oímos un ruido muy fuerte, parecido al de un temblor fuera de la casa. Seguido a esto se escuchó un fuerte estruendo, el que parecía más el grito de un animal furioso. Asustados salimos a mirar y ahí nos dimos cuenta que un árbol había caído. Pero eso no era todo. Entre la oscuridad se podían ver a los hombres simios, esos mismos gigantes de los que hablaba mi abuelo. Eran 3 de ellos, solo observaban. Parecían una familia, cada uno tenía una estatura distinta. El niño, el más pequeño, la mujer estaba al medio, se podía reconocer porque tenía senos. El hombre era el más alto y corpulento. Su piel era blanca y sus pelos también, exactamente igual al pedazo de piel que aún mantenía guardado mi abuelo. Mi esposo, quien me acompañó en ese momento, salió con la escopeta, los apuntó a los 3 y ellos solo se quedaron quietos, aunque la hembra se estaba alimentando de las hojas del árbol que recientemente había caído. Sus ojos eran de un amarillo muy fuerte. No pasaron ni 10 segundos cuando dieron unos brincos muy grandes para perderse entre los cerros cordilleranos. Pero la leyenda del Hombre de las Nieves chileno siempre ha existido, claro que con otros nombres, como por ejemplo el Carcancho, un ser humanoide y peludo, el que deambula sin rumbo fijo por sectores cordilleranos. Al igual que el Yeti de Rengo, deja a su paso huellas enormes, mientras que en la cultura mapuche existe el Ñepu, un ser gigante que viviría cerca de los volcanes. Por otra parte, tenemos a los más conocidos, hablo de los gigantes patagónicos, mencionados por Antonio Pigafetta, uno de los pocos sobrevivientes de la exploración de la flota de Hernando de Magallanes. Si bien es muy posible que fuera una broma que se salió de control e involucró a un montón de gente que se mantenía expectante al lado de la radio, parece súper extraño que justamente muchas personas de distintas zonas aledañas a Rengo reportaran sobre la aparición de este ser, sin tener en aquella época un medio de comunicación directo entre ellos, más aún sabiendo que aquellos testimonios provenían de las personas que vivían cerca de la precordillera. ¿Realmente existen o existieron gigantes similares al Yeti en Chile? Es algo que posiblemente nunca sabremos con exactitud, pero que sin duda hasta el día de hoy despierta un gran interés, sobre todo para los habitantes de Rengo. Si tuvieras la posibilidad actualmente de realizar una exploración en búsqueda del abominable Hombre de las Nieves, ¿lo harías?